El 9 de septiembre de 1984, un convoy militar soviético que transportaba suministros médicos de emergencia hacia la ciudad de Sverdlovsk desapareció durante 11 horas en una carretera recta de 47 kilómetros sin curvas ni bifurcaciones. Cuando el convoy fue localizado, los 14 vehículos estaban detenidos en formación perfecta, los motores aún encendidos, pero vacíos. Los 28 miembros de la tripulación nunca fueron encontrados. Lo único recuperado fue una caja metálica sellada, extraída del camión de comunicaciones, que contenía un mensaje cifrado de 3 páginas dirigido al Departamento de Logística de la KGB en Moscú. El mensaje, catalogado como documento SVD 1984-K09, describe con precisión técnica lo que el autor identifica como niebla letal de procedencia desconocida y proporciona coordenadas exactas, composición química preliminar y protocolos de contención que, según análisis posteriores, podrían haber salvado vidas si hubieran sido implementados. El mensaje fue recibido en Moscú 7 horas después de que el convoy desapareciera, pero fue clasificado de inmediato y archivado sin acción operativa. Es el único testimonio directo de lo que ocurrió en esa carretera durante esas 11 horas, y fue ignorado hasta que ya era demasiado tarde. Antes de acceder al archivo, confirme en los comentarios si cree que este caso debe seguir clasificado. Queremos saber su opinión. La carretera M7 entre Yekaterinburg y Sverdlovsk era una ruta logística crítica durante el periodo soviético, utilizada exclusivamente para transporte militar y gubernamental. La vía fue construida en 1979 con especificaciones de seguridad estratégica: asfalto reforzado, iluminación cada 200 metros, torres de comunicación cada 5 kilómetros y estaciones de control en ambos extremos. El tráfico civil estaba prohibido sin autorización especial del Ministerio de Defensa. El protocolo de transporte para convoyes militares establecía comunicación obligatoria cada 30 minutos mediante radio HF con la base de operaciones central. Cada vehículo portaba equipos de navegación redundantes, GPS militar de primera generación y brújulas magnetizadas de respaldo. Los conductores eran personal entrenado con mínimo 5 años de experiencia en logística de largo alcance. El convoy nunca debía detenerse excepto en emergencias médicas o fallas mecánicas críticas, y cualquier detención debía ser reportada de inmediato. El 9 de septiembre de 1984, el convoy L447 partió de la base militar de Yekaterinburg a las 14 horas con destino a Sverdlovsk. La carga consistía en suministros médicos de emergencia, 800 litros de sangre tipo O negativo, 2.400 unidades de antibióticos de amplio espectro y equipos de cirugía de campaña. La urgencia del traslado había sido clasificada como prioridad alfa, el nivel más alto en el sistema logístico soviético, reservado para situaciones de crisis sanitaria o seguridad nacional. El convoy estaba compuesto por 14 camiones Ural 375D, cada uno tripulado por 2 personas, conductor y copiloto con funciones de comunicaciones. El vehículo líder era operado por el capitán Igor Volkov, oficial de logística con 12 años de servicio, y el teniente Alexei Romanov, especialista en comunicaciones. El camión de comunicaciones, identificado como Unidad C3, era operado por el sargento Dmitry Sokolov y el cabo Yuri Petrov. A las 14:47 horas, el convoy realizó su primera comunicación programada desde el kilómetro 12 de la ruta. El capitán Volkov reportó condiciones normales, velocidad de crucero estándar de 60 km por hora y tiempo estimado de llegada a Sverdlovsk a las 16:30 horas. La transmisión fue recibida clara y confirmada por la base de operaciones. A las 15:17, la segunda comunicación programada no se realizó. La base de operaciones intentó establecer contacto durante 8 minutos sin respuesta. A las 15:25 se activó el protocolo de búsqueda inmediata, desplegando 2 helicópteros M8 desde la base de Yekaterinburg y un equipo terrestre de intercepción desde Sverdlovsk. El documento foco de este expediente es el mensaje cifrado encontrado en la caja metálica del camión de comunicaciones. El texto, escrito a mano en papel oficial con membrete del Departamento de Logística Militar, consta de 3 páginas numeradas secuencialmente:
La caligrafía fue identificada posteriormente como perteneciente al sargento Dmitry Sokolov, quien había recibido entrenamiento especial en redacción de reportes de campo y protocolos de emergencia. El mensaje estaba sellado dentro de una cápsula de metal diseñada para resistir incendios y contaminación química, un procedimiento estándar para documentos que contienen información clasificada sobre materiales peligrosos. La cápsula tenía instrucciones externas en cirílico. Solo puede ser abierto por personal autorizado del Departamento K, sección de amenazas no convencionales. El mensaje inicia con el encabezado estándar de protocolos militares soviéticos: reporte de campo urgente, clasificación inmediata. La fecha está escrita como 09-CPT-84 y la hora como 15:34 horas. Esto sitúa la redacción del mensaje exactamente 17 minutos después de la última comunicación fallida con la base de operaciones. La primera sección del documento describe las condiciones iniciales. A las 15:12 horas, el convoy detectó formación de niebla densa a 800 metros de distancia en dirección de avance. Visibilidad reducida de forma anómala en cuestión de 90 segundos. Niebla no corresponde a patrones meteorológicos estándar de la región. Color observado, gris con tonalidad amarillenta. Altura estimada, 15 metros desde nivel de suelo. Extensión lateral, cubre completamente el ancho de la carretera, más 50 metros a cada lado. Esta descripción inicial ya presenta una anomalía significativa. Los registros meteorológicos de la estación de monitoreo atmosférico de Sverdlovsk, revisados posteriormente, indicaban condiciones de cielo despejado, humedad relativa del 34%, temperatura de 18 grados Celsius y vientos de 12 kilómetros por hora desde el noroeste. No había condiciones para formación natural de niebla. El mensaje continúa. A las 15:17 horas, el intento de contacto con base de operaciones mediante radio HF resultó fallido. Todas las frecuencias presentan interferencia de ruido blanco continuo. GPS militar indica error de posición, indica que el convoy se encuentra a 3.4 kilómetros al oeste de ubicación real, según odómetros vehiculares. La tercera anomalía registrada es de naturaleza sensorial. A las 15:18, al ingresar en la zona de niebla, tripulaciones reportan olor penetrante similar a ozono mezclado con compuestos sulfurados. Intensidad del olor aumenta progresivamente. 3 tripulantes reportan náuseas leves. Capitán Volkov ordenó detención completa del convoy y cierre hermético de cabinas con activación de sistemas de filtración interna. El sargento Sokolov describe entonces el comportamiento físico anómalo de la niebla. Observación directa confirma que niebla no se desplaza según dirección del viento, permanece estática sobre la carretera. Densidad de niebla aumenta a pesar de condiciones atmosféricas estables. Visibilidad reducida a menos de 5 metros. Intentos de iluminar con faros de alta intensidad resultan en reflexión difusa sin penetración efectiva. A las 15:26 horas, según el documento, ocurrió el primer evento crítico. Tripulación del camión U-8, ubicado en la posición séptima del convoy, reportó mediante señales manuales que su copiloto, soldado Valentin Orlov, había abierto la puerta de la cabina y descendido del vehículo sin autorización. Conductor intentó detenerlo verbalmente sin éxito. Orlov caminó hacia la niebla y desapareció de vista en menos de 10 segundos. No respondió a llamados posteriores. Esta última entrada en la primera sección del mensaje presenta un patrón de comportamiento inexplicable. Los protocolos militares soviéticos enfatizaban obediencia absoluta a órdenes de confinamiento en situaciones de riesgo químico o biológico. El soldado Orlov tenía registro disciplinario impecable y entrenamiento completo en respuesta a amenazas NRBQ. Su acción contradecía tanto su perfil psicológico como su entrenamiento. El sargento Sokolov añade una nota al margen de esta sección, escrita con caligrafía más irregular. Orlov no mostraba signos de pánico ni confusión. Su expresión era de calma absoluta. Simplemente abrió la puerta y caminó como si estuviera siguiendo instrucciones de un superior, aunque nadie le había dado ninguna orden. La segunda página del mensaje comienza con una marca de tiempo: 15:51 horas.
Han transcurrido 25 minutos desde el primer registro y 39 minutos desde la última comunicación exitosa con la base. La caligrafía en esta sección muestra signos de tensión, letras más grandes, presión irregular de la pluma, algunas palabras subrayadas con fuerza. El texto describe una escalada rápida de eventos. Entre 15:34 y 15:51 horas, 8 tripulantes adicionales abandonaron sus vehículos y entraron en la niebla siguiendo el mismo patrón de comportamiento observado en Orlov. Ninguno respondió a llamados verbales ni a disparos de advertencia al aire. Todos caminaban con la misma expresión de calma, mirando hacia un punto específico dentro de la niebla que no es visible para quienes permanecemos en los vehículos. El sargento Sokolov registra entonces su propia observación directa. He observado la niebla durante 18 minutos continuos desde la ventana sellada del camión de comunicaciones. Confirmo que presenta movimiento interno, no consistente con turbulencia atmosférica. Hay patrones de flujo que sugieren rotación organizada alrededor de un eje vertical. El centro de rotación parece estar ubicado aproximadamente 200 metros adelante del convoy, sobre el carril izquierdo de la carretera. La siguiente entrada introduce el elemento más perturbador del documento. A las 15:58 horas, el capitán Volkov estableció comunicación mediante señales luminosas desde el vehículo líder. Ordenó que todo el personal permaneciera en las cabinas selladas y prohibió cualquier intento de rescate de los desaparecidos. 5 minutos después, el capitán Volkov abrió la puerta de su cabina y descendió del vehículo. El teniente Romanov intentó detenerlo físicamente, pero Volkov lo apartó con fuerza anormal y caminó hacia la niebla. Su última expresión visible fue de reconocimiento, como si hubiera visto a alguien conocido dentro de la niebla. Sokolov añade un detalle crítico técnico. Antes de abandonar el vehículo, el capitán Volkov pronunció una frase completa en voz alta, lo suficientemente clara para ser escuchada por el teniente Romanov a través de la radio vehicular que permanecía activa. La frase fue: «Ya entiendo por qué necesitaban los suministros médicos. No son para Sverdlovsk, son para ellos». El teniente Romanov reportó esta información al resto del convoy mediante señales luminosas. A las 16:14 horas, según el documento, el total de desaparecidos había ascendido a 19 personas de las 28 que componían la tripulación del convoy. El mensaje describe el estado de quienes permanecían en los vehículos. Los 9 tripulantes restantes reportan síntomas progresivos de desorientación, náuseas intensas y percepción auditiva anómala. Varios confirman escuchar voces dentro de la niebla que pronuncian sus nombres. Las voces son descritas como familiares, similares a las de personas fallecidas conocidas por cada tripulante. Sokolov registra su propia experiencia. Yo mismo he escuchado la voz de mi hermano mayor, Víctor Sokolov, quien falleció en 1979 durante un accidente de entrenamiento militar. La voz proviene de un punto específico dentro de la niebla, a aproximadamente 40 metros al noreste de mi posición. La voz dice mi nombre completo y me pide que salga del vehículo porque necesita mostrarme algo importante que no debe quedar sin registro. La última entrada en la segunda página, escrita con urgencia evidente, describe el momento crítico. 16:27 horas. Quedan solo 4 tripulantes en los vehículos. Yo mismo, el cabo Petrov, el soldado Maxim Ivanov del camión U-11 y el soldado Boris Kovalenko del camión U-14. Los demás han abandonado sus posiciones en los últimos 13 minutos. La niebla ahora rodea completamente el convoy. Los vehículos están comenzando a hundirse levemente en el asfalto, como si el pavimento se estuviera ablandando. Los neumáticos están dejando marcas de presión anormales. Temperatura externa ha descendido a 4 grados Celsius, según sensores de cabina. No hay explicación técnica para esta variación térmica. El texto se interrumpe abruptamente. La segunda página termina a mitad de una oración. El cabo Petrov acaba de señalar que la niebla está. Los 2 helicópteros Mi-8 desplegados desde Yekaterinburgo llegaron a la zona a las 16:45 horas. Los pilotos reportaron condiciones de visibilidad perfecta a lo largo de toda la ruta M7. No había niebla. No había formaciones meteorológicas anómalas. El cielo estaba completamente despejado, con visibilidad superior a 15 kilómetros.
Los helicópteros localizaron el convoy a las 16:52 horas, exactamente en el kilómetro 34 de la carretera, posición que coincidía con los cálculos estimados según velocidad y tiempo de viaje antes de la desaparición. Los 14 vehículos estaban detenidos en formación perfecta, espaciados uniformemente, ocupando ambos carriles de la carretera. Los motores de todos los camiones permanecían encendidos, las luces de emergencia estaban activas, las puertas de las cabinas estaban abiertas. El equipo de búsqueda terrestre desde Yekaterinburgo llegó a las 17:03 horas. El comandante del equipo, coronel Anatoly Gregorovich, estableció perímetro de seguridad y ordenó inspección preliminar de los vehículos antes de permitir acceso del personal. Los primeros inspectores, equipados con trajes de protección NRBQ completos, confirmaron ausencia total de tripulantes en todos los vehículos. La inspección detallada reveló múltiples anomalías. Los asientos de conductor y copiloto en todos los camiones presentaban marcas de presión reciente, indicando ocupación hasta momentos antes del descubrimiento. Los controles de los vehículos estaban en posición de operación normal. Los sistemas de calefacción interna estaban activos y funcionando. Las radios estaban sintonizadas en las frecuencias correctas de comunicación con la base, pero ninguna estaba transmitiendo. La entrada final del mensaje encontrada en la cabina de comunicaciones del U-13 constituye el último testimonio directo del incidente. Escrito con letras temblorosas y signos considerables de desorientación, la nota final de Sokolov dice apenas lo siguiente: la niebla se ha ido, pero ellos han dejado la ruina. No eran suministros, eran personas. Lo he visto todo. Ahora creo que Luke Dax es el instructor más horrible. Solo necesito prepultar o al aire. Los tanques de combustible mostraban niveles consistentes con el consumo esperado para un convoy detenido durante aproximadamente 2 horas con motores en marcha. Los odómetros de todos los vehículos indicaban 34.7 kilómetros recorridos desde el punto de partida en Yekaterinburg, cifra exacta según la ubicación donde fueron encontrados. No había evidencia de desplazamiento adicional no registrado. El equipo de búsqueda implementó protocolo de rastreo de personal con perros entrenados. Los animales fueron llevados a cada vehículo para captar el rastro de los tripulantes desaparecidos. Los perros mostraron comportamiento errático, ladraban hacia los vehículos vacíos, se negaban a acercarse más de 10 metros al convoy y presentaban signos de estrés extremo. 3 de los 5 perros tuvieron que ser retirados por rehusarse a obedecer órdenes básicas. La búsqueda perimetral se extendió en un radio de 5 kilómetros alrededor del convoy. Se utilizaron helicópteros con cámaras térmicas, equipos terrestres con detectores de movimiento y drones de reconocimiento. No se encontró ningún rastro de las 28 personas desaparecidas. No había huellas en el terreno circundante. No había señales de que alguien hubiera abandonado la carretera. El análisis del asfalto donde estaban estacionados los vehículos reveló la contradicción más inquietante. La superficie de la carretera presentaba deformaciones de presión bajo los neumáticos de todos los camiones, como si el asfalto hubiera sido sometido a calor intenso y luego se hubiera enfriado rápidamente. Las deformaciones tenían una profundidad promedio de 4 centímetros, algo imposible con el peso estándar de los vehículos sobre asfalto sólido a temperatura ambiente. El análisis químico de muestras de aire tomadas en el interior de las cabinas no detectó ningún compuesto anómalo. No había rastros de agentes químicos, gases tóxicos ni compuestos sulfurados. La composición atmosférica era completamente normal. Sin embargo, en las superficies interiores de los parabrisas de todos los vehículos se encontraron residuos de condensación con un patrón inusual. Las gotas de agua se habían formado desde el interior hacia el exterior del vidrio, lo opuesto al proceso normal de condensación. La caja metálica con el mensaje del sargento Sokolov fue encontrada en el camión de comunicaciones C3 a las 18:30 horas. Estaba ubicada en el compartimiento de seguridad bajo el asiento del copiloto, posición estándar para documentos clasificados de emergencia. La cápsula estaba cerrada correctamente, pero no había sido enviada mediante el sistema de transmisión automática de documentos cifrados del camión, un procedimiento que debería haberse ejecutado automáticamente si el mensaje había sido catalogado como prioritario. Durante la investigación inicial del caso,
Un analista del Departamento K de la KGB identificó un incidente previo con similitudes estructurales significativas. En julio de 1967, un convoy de transporte de material científico que viajaba desde Novosibirsk hacia una instalación de investigación clasificada en las montañas Urales desapareció durante 8 horas en condiciones similares. El reporte archivado del incidente de 1967, clasificado como Expediente NVS 1967-D14, describe la desaparición temporal de 6 vehículos y 12 personas en una carretera sin bifurcaciones. El convoy fue encontrado detenido con los motores encendidos, pero solo 4 de las 12 personas fueron localizadas. Los sobrevivientes reportaron neblina densa de origen desconocido y voces que llamaban desde el exterior de los vehículos. Los 8 desaparecidos nunca fueron encontrados. El reporte de 1967 fue archivado sin resolución oficial, clasificado bajo la categoría de deserción en tiempo de paz con circunstancias atenuantes desconocidas. No se realizó búsqueda extensiva ni se investigaron las descripciones de la neblina anómala. El caso fue cerrado administrativamente en enero de 1968. La similitud entre ambos casos generó una revisión de archivos históricos más profunda. Se identificaron otros 3 incidentes menores entre 1954 y 1979, todos en regiones de los Montes Urales, todos involucrando desapariciones temporales o permanentes de personal militar o científico en carreteras remotas, y todos reportando condiciones atmosféricas anómalas previas. Desde una perspectiva geológica, la región de los Urales presenta características únicas. La cadena montañosa es una de las más antiguas del mundo, con formaciones rocosas que datan de más de 300 millones de años. Contiene depósitos minerales diversos, incluyendo uranio, torio y otros elementos radioactivos en concentraciones naturales. Algunos estudios geofísicos han identificado anomalías magnéticas localizadas en ciertos sectores de la región. En 1985, un geofísico de la Academia de Ciencias Soviéticas, Dr. Pavel Antonov, propuso una hipótesis relacionada con emisiones de gas natural desde formaciones geológicas profundas. Antonov sugirió que ciertas condiciones tectónicas podrían causar liberación súbita de metano y otros gases que al entrar en contacto con la atmósfera podrían generar fenómenos de refracción lumínica y efectos neurotóxicos temporales en humanos. La teoría de Antonov fue revisada por el Departamento de Defensa Civil y descartada como explicación para el caso del convoy L-447. Los análisis químicos no detectaron metano ni otros gases en concentraciones anormales. Además, la teoría no explicaba el comportamiento organizado de la neblina, las deformaciones del asfalto, ni el patrón específico de comportamiento de los desaparecidos. En 1987, un psiquiatra militar propuso una explicación basada en fenómenos de psicosis colectiva inducida por estrés operacional. Según esta teoría, las tripulaciones de convoyes que operan en rutas aisladas durante periodos prolongados pueden desarrollar estados disociativos que generan alucinaciones compartidas. La teoría fue considerada insuficiente al no explicar las evidencias físicas como las deformaciones del asfalto y la ausencia total de rastros de los desaparecidos. El informe oficial del Comité de Seguridad Estatal, emitido en marzo de 1985, concluyó que el convoy L-447 fue víctima de un evento de origen desconocido, posiblemente relacionado con fenómenos atmosféricos localizados no catalogados previamente, que resultó en la desaparición permanente de 28 efectivos militares soviéticos. La conclusión no especificaba mecanismo causal ni proporcionaba recomendaciones de prevención. El caso fue clasificado bajo la categoría de pérdida de personal en circunstancias no resueltas, seguridad nacional. Las familias de los desaparecidos fueron notificadas que sus familiares habían muerto en cumplimiento del deber, sin detalles adicionales. No se realizaron ceremonias públicas. Los nombres de los 28 desaparecidos no fueron inscritos en memoriales militares oficiales. La tercera página del mensaje del sargento Sokolov fue la última sección analizada por los investigadores de la KGB. Esta página presenta características físicas diferentes a las anteriores. La caligrafía es extremadamente irregular, con letras de tamaños variables, líneas que se desvían del margen horizontal y múltiples palabras tachadas y reescritas.
La página inicia con una marca temporal, 16:41 horas. Han transcurrido 14 minutos desde el final abrupto de la segunda página. El texto comienza sin contexto previo. Estoy solo en el camión de comunicaciones. El cabo Petrov abandonó el vehículo hace 9 minutos. Los soldados Ivanov y Kovalenko salieron hace 6 minutos. Yo soy el único que queda de las 28 personas del convoy. Sokolov describe entonces lo que observa. La niebla ha comenzado a disiparse. Puedo ver ahora más allá de los primeros vehículos. No hay nadie en la carretera. No veo a ninguno de mis compañeros. La niebla se está retirando hacia un punto central ubicado aproximadamente 180 metros adelante. El movimiento de retracción es uniforme, como si la niebla estuviera siendo aspirada hacia ese punto específico. La siguiente sección contiene la observación más significativa del documento. Puedo ver ahora el punto hacia donde se retrae la niebla. Hay una estructura vertical sobre la carretera. No es una estructura física sólida. Es una columna de aire distorsionado, similar al efecto visual de calor intenso sobre asfalto, pero muchísimo más pronunciado. La columna tiene aproximadamente 3 metros de diámetro y se extiende desde el nivel del suelo hasta una altura que no puedo determinar porque se pierde en el cielo. La niebla está siendo absorbida completamente por esta columna. Sokolov añade detalles técnicos. He tomado lecturas con los instrumentos del camión de comunicaciones. El magnetómetro registra una anomalía de 847 microteslas en dirección de la columna, valor 40 veces superior al campo magnético terrestre normal. El termómetro externo marca menos 12 grados Celsius, a pesar de que hace 20 minutos marcaba más 4 grados. El barómetro muestra descenso de presión atmosférica de 1013 milibares a 891 milibares en 8 minutos. Estas lecturas no son consistentes con ningún fenómeno meteorológico estándar. El mensaje continúa con una descripción que los analistas posteriores catalogaron como observación de fenómeno físicamente imposible. La columna de aire distorsionado está comenzando a contraerse. Su diámetro se reduce progresivamente. La luz ambiental en el área circundante está cambiando de calidad. Los colores se ven más saturados, casi artificiales. He notado que mi propia sombra, proyectada por la luz solar sobre el interior de la cabina, se está moviendo en dirección opuesta al movimiento del sol. La última sección coherente del documento describe el momento final. 16 horas con 53 minutos. La columna se ha contraído completamente y ha desaparecido. La niebla se ha disipado por completo. La carretera está despejada. No hay rastro visible de lo que acaba de ocurrir. Los instrumentos han vuelto a lecturas normales. La temperatura exterior es ahora 17 grados Celsius. El magnetómetro marca 52 microteslas, valor normal. Es como si nada hubiera sucedido, excepto que 27 personas han desaparecido y yo soy el único testigo. Sokolov escribe entonces la frase que se convirtió en la última línea oficial del documento. He sellado este reporte en la cápsula de emergencia según protocolo. No intentaré transmitirlo por radio, porque las comunicaciones aún no funcionan. Esperaré la llegada del equipo de rescate. Pero necesito registrar lo siguiente. La voz de mi hermano Víctor nunca dejó de llamarme durante todo el evento. Y ahora que la niebla ha desaparecido, la voz continúa. Proviene del asiento del copiloto vacío, a menos de 1 metro de mi posición. Me está diciendo que es mi turno de salir del camión. El documento termina con una nota escrita en el margen inferior de la página con caligrafía completamente diferente, casi ilegible. Si alguien lee esto, no vengan a buscarme. Estoy donde debo estar. El mensaje está completo. Los suministros médicos eran para nosotros. Cuando el equipo de rescate abrió la cápsula metálica a las 18:30 horas del 9 de septiembre de 1984, el sargento Dmitry Sokolov ya no estaba en el camión de comunicaciones. La cabina estaba vacía. La puerta del conductor estaba cerrada desde el interior.
La puerta del copiloto estaba abierta. El mensaje fue trasladado inmediatamente a Moscú y entregado al departamento K de la KGB. Fue clasificado con nivel de seguridad ultra secreto, solo acceso Presidium. Ninguna copia fue distribuida y el análisis técnico del documento fue realizado solo por 3 personas autorizadas. Sus conclusiones nunca fueron publicadas. En octubre de 1984, la carretera M7 entre Yekaterinburg y Sverdlovsk fue cerrada permanentemente al tráfico militar bajo justificación oficial de necesidad de reparaciones estructurales extensivas. La carretera nunca fue reparada. En 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, la ruta fue desmantelada completamente y el terreno fue devuelto a condición natural. Los 28 miembros del convoy L-447 permanecen oficialmente listados como desaparecidos en cumplimiento del deber, circunstancias clasificadas. Sus nombres nunca fueron inscritos en registros públicos. Las familias recibieron compensación estándar por muerte en servicio, pero sin ceremonia ni reconocimiento oficial. El mensaje del sargento Dmitry Sokolov permanece en un archivo de seguridad del Servicio Federal de Inteligencia ruso, sucesora de la KGB. El expediente completo del caso fue reclasificado en 2004 bajo la categoría de Material Histórico de Inteligencia, acceso restringido por tiempo indefinido. El expediente del convoy L-447 permanece como uno de los casos de desaparición masiva mejor documentados y menos comprendidos de la era soviética. El mensaje del sargento Dmitry Sokolov es el único testimonio directo de un evento que desafía explicación dentro de los marcos científicos establecidos. La clasificación oficial del caso no elimina las contradicciones fundamentales. 27 personas desaparecieron en vehículos con motores encendidos en una carretera.